En los 90, cuando el Perú volvió a convertirse en una dictadura, Mario Vargas Llosa agarró sus maletas y, como lo había hecho en 1958, partió con ellas sin saber si alguna vez volvería a vivir en el Perú. Desde entonces y durante un par de décadas y media, dividió su tiempo entre Nueva York, París, Madrid, Santo Domingo y, tras el regreso de la democracia en 2001, también Lima. En esos lugares organizó los apartamentos donde vivió para estar siempre rodeado de sus libros, sus archivos y sus demonios literarios, como los llamó alguna vez. Visitemos con él uno de ellos, el de Madrid. Siempre me gustó muchísimo este barrio. Ahora, este departamento, tú no te puedes imaginar lo que eran cuartitos chiquititos, los habían dividido con compartimentos artificiales. Prácticamente esto había sido cancelado, todas estas vigas tan bonitas que son originales de la casa original, digamos, habían hecho un entretecho aquí para ocultarlas. Entonces, cuando compramos este departamento, pues un arquitecto peruano, que era Enrique Montaña, Alfredo Montañe, que vivía en España hacía muchísimos años, y dio, digamos, acabar con todos esos postizos, abrió el techo, abrió esa pared, porque aquello que es una especie de jardín ahora, eso estaba aislado del departamento y servía como un depósito de basuras. Entonces él abrió esto y rompió prácticamente todas las paredes del interior para integrar el departamento, y la verdad que quedó muy bien, quedó muy simpático. Y aquí digamos, creó una biblioteca aquí donde creó no había nada. Aquí no había nada, absolutamente. Esto es una cosa que dispuso él. Él dispuso también esta escalera para poder utilizar la biblioteca. Y ahí es una salita para ver televisión o cine, que es aparte, y hay un dormitorio. Leer, ¿no? Y hay un sofá ahí de lectura. Hay un sofá de lectura, sí. Y hay allí un dormitorio más. O sea que el departamento, pues aunque no es muy grande, sí servía para que cuando venían todos ustedes, mis hijos, y más o menos se sintieran cómodos, ¿no? ¿Y este ha sido tu refugio madrileño durante mucho tiempo? Este ha sido durante muchos años, y aquí he escrito yo muchísimo en este escritorio. Aquí esto está dividido así, aquí son mis libros, esos estantes. Después esta parte son ensayos políticos, filosóficos. En la parte de arriba también hay filosofía. Esa parte de la izquierda son los libros más antiguos. Esta es la primera edición, por ejemplo, de Madame Bovary, de Flaubert. ¿Que compraste en París? Que la compré en París. Después, al firmar un contrato de traducción que era bastante bueno, entonces gasté íntegramente en comprar. Esta es una primera edición de Gibbon, sobre el declive del Imperio Romano. El declive del Imperio Romano. Y después tengo primeras ediciones de Borges. Todas estas son primeras ediciones de Azorín, que me gusta mucho. Después tengo aquí de T.E. Lawrence. Cuéntanos por qué está rodeado de hipopótamos por todos lados. Bueno, pues yo escribí una obra de teatro que se llama Katy el hipopótamo, y empecé a recibir de amigos como regalo pequeños hipopótamos, o en madera o en cerámica, pero lo que fue definitivo y que me convirtió en un comprador de hipopótamos por el mundo fue una experiencia que tuve en la Universidad George Washington de San Luis, Missouri. Ahí me dieron un departamento en la universidad que daba sobre el zoológico, y justo delante de mi balcón tenía a un hipopótamo hembra que parió en las semanas que yo estuve allí, y vi parir a este animal gigantesco, a un hipopótamo pequeñito que era verdaderamente una monada, era precioso. Y entonces yo me encariñé muchísimo con él. Yo caminaba por el zoológico en las mañanas y siempre me paraba a ver cómo crecía, cómo iba creciendo ese pequeño hipopótamo. Y desde entonces empecé a comprar hipopótamos en el mundo y descubrí una cosa muy interesante.
los países que nunca tuvieron hipopótamos son los que producen los hipopótamos más bonitos. Por ejemplo, México. México produce unos hipopótamos preciosos en los mercados, en las cosas populares, en las fiestas populares. Aparecen siempre hipopótamos muy divertidos. Recuerdo un viaje que hicimos juntos al África hace muchos años, a Sudáfrica y a Botswana. La impresión enorme que te hizo ver esos animales, ¿te acuerdas? Esos hipopótamos, Sí. que fue maravilloso Muy verlos ahí en impresionante. Botswana, sobre todo, que eran decenas de hipopótamos, me acuerdo. Y dices Sí, que sí. tienen, alguna vez has dicho que tienen una pasión erótica muy llamativa. Los hipopótamos han materializado el dicho hippie, que era no hacer la guerra, sino el amor. Entonces, los hipopótamos son bastante pacíficos. Los hipopótamos hacen el amor permanentemente en el barro, en el agua, a la luz del día, con la luz de la luna, y son animales pacíficos, salvo Cuando los cuando atacan. se sienten atacados, ¿no? Cuando se sienten atacados pueden ser bastante feroces, pero si no, son animales absolutamente pacíficos. ¿Sí? Desde que hizo sus primeras armas, a mi padre le gustó frecuentar y escribir en los cafés. En parte las estrecheces económicas de sus primeros tiempos lo obligaban a ello, pero también tenía genuina afición por esos lugares llenos de humo, ruido y fantasmas en los que, sin embargo, era capaz de aislarse de todo. En estas últimas décadas ha seguido siendo muy aficionado a los cafés, aunque ya no los ha frecuentado tanto como antes y desde hace décadas que el humo le gusta mucho menos, e incluso se da tiempo para participar alguna vez en tertulias literarias y políticas con un grupo muy pequeño de amigos. Uno de esos cafés es el Gijón. Entonces, el año 59 empiezas a venir aquí. El 58, cuando yo llego a Madrid, descubro, bueno, el Café Gijón pues es una institución en España. En España hay la tradición de los cafés literarios. Este era un café muy literario, desde donde se habían reunido escritores de muchas generaciones. Y entonces el 58, que yo llego, pues me entero, había que venir al Gijón, era una de las atracciones turísticas de Madrid. Y me acuerdo que aquí había, en el Gijón, una tertulia literaria que encabezaba, porque la dirigía prácticamente un dramaturgo que estaba muy de moda en ese tiempo, que era Buero Vallejo. Se había estrenado Historia de una escalera, por ejemplo, con mucho éxito. Entonces venían escritores jóvenes, venían actores, actrices seguramente, y yo hombre, me pegaba, venía a tomarme un cafecito y me pegaba a las mesas a escuchar, y era siempre interesante porque había desde chismografías literarias, teatrales, hasta discusiones serias sobre cosas pues intelectuales, políticas, y supongo que sigue habiendo siempre tertulias literarias. Es un café, hombre, se ha vuelto muy turístico, lógicamente, con los años, pero al mismo tiempo yo creo que no ha dejado, digamos, de atraer siempre a intelectuales, a escritores, a lo que llamaba Carlos Barral letra heridos. Los letreridos. Los letreridos. Y venías también, digamos, en épocas posteriores has venido a comer En épocas tus lentejas posteriores aquí. he venido a comer las Ya no hacer tertulia ni las escuchar famosas tertulia. lentejas con arroz que hay los días lunes. Bueno, Juancho Armas Marcelo, que es un escritor, tiene una pequeña tertulia que se reúnen los domingos a almorzar. Yo no sé si viene más por las lentejas que por la literatura. Los lunes, perdón, los lunes. No sé si se reúne más por la literatura o las lentejas, pero vienen aquí. ¿Quién más viene, por ejemplo, a esa tertulia? Pues a esa tertulia viene Jorge Edwards, que ahora vive cerca del Gijón. Vienen también escritores que están de paso, que vienen mucho al Gijón. Él tiene una facultad especial para atraer a los escritores que están de paso, entonces muchos latinoamericanos. Y después también canarios, porque como él es canario, pues se reúne también con escritores, intelectuales, artistas canarios que pasan por Madrid, ¿no? Tú no has hecho mucho vida de tertulia en No general he y hecho de nunca, café no. literario, No. en realidad. No. Salvo eso que cuentas, digamos, en No lo he general hecho no lo has nunca, hecho. no, para nada. Ni siquiera... Porque no en te la- gusta, en la- porque tenías miedo, digamos, de Mira, perder mucho tiempo digamos, hablando yo no- antes que escribiendo. No he perdido mucho tiempo. La verdad que en mi vida no he perdido mucho tiempo. Las actividades
que no tienen un sentido, una razón de ser, nunca me han atraído, al contrario. Entonces, he ido a los cafés a trabajar, por ejemplo, claro, aquí en Madrid yo descubrí que se podía escribir en los cafés. Yo lo hacía en un café que estaba en la esquina misma de la calle Doctor Castelo y la avenida Menéndez y Pelayo, frente al Retiro. Cuando yo vivía, mi pensión estaba en el Doctor Castelo, y entonces me iba en las tardes, pues las mañanas tenía las clases en la universidad. Ahí escribiste parte de La Ciudad de los Perros. Ahí se parte La Ciudad de los Perros. Ahí comencé La Ciudad de los Perros, y después la terminé en París, 3 años después, pero digamos comencé. O sea, los cafés, digamos, trabajando en el ibas Jute. a escribir, pero no a hacer tertulia, ni a no. tomar un café, a hablar de literatura No. 5 horas. Preferías No, escribirla. Eso Hay nunca, muchos eso escritores nunca que lo han nunca lo he podido hacer. Así como, por ejemplo, yo viví en Barcelona 5 años y nunca estuve en el Boccaccio, que era una boate muy célebre donde se reunían también muchísimos escritores, intelectuales. Que había una aquí también en Madrid. Los que les gustaba la vida nocturna. Y nunca he hecho, salvo los 3 meses que yo trabajé en la Crónica cuando estaba todavía en el colegio, nunca he hecho vida bohemia. Siempre he detestado la bohemia, nunca me ha tenido para mí ninguna atracción. Pero escribir en Y un además, café requiere un nivel de concentración muy sí, alto. ¿Nunca pues has tenido yo problema con eso? Aislarte, digamos, fíjate, lo hice aquí, aprendí a hacerlo aquí en Madrid el año 58 y después seguí haciéndolo en París. Como en París me iba yo muy normalmente a los cafés a tomar nada, un cafecito. ¿No es cierto? Ya cuando te En vas a Londres no hay porque cafés. no hay esa tradición. En Londres no hay esa tradición, no hay cafés, hay los pubs, que es muy distinto, Claro. los pubs vas a tomar tragos, ¿no? Entonces en Londres lo que yo hacía era trabajar en la British Library. Trabajaba muchísimo en los museos y después he trabajado también aquí en Madrid, mucho en la Biblioteca Nacional, que está a un paso de aquí, muy cerca. ¿Y siempre tuviste los mismos horarios desde muy joven? Siempre. O sea, escribir en las mañanas, Bueno, digamos, leer, o tomar notas en las Lima tardes. que yo tenía pues tantos trabajos cuando me casé que escribía cuando podía, cuando tenía tiempo, ¿no? Pero ya después me acuerdo que cuando el primer año que estuve en Madrid, que estaba en la universidad todavía siguiendo cursos en la mañana, no podía escribir porque tenía los cursos, pero entonces en las tardes me iba al Café Gijón a escribir, o si no me venía a la biblioteca, que venía mucho a leer novelas de caballerías que me gustaban mucho, y luego en la noche sí me iba al Jute a escribir un rato. Al café en Doctor Castelo Doctor y Castelo. Sí, sí. Entonces sí has escrito de noche algunas veces. Y entonces he escrito algunas veces de noche, pero bueno, no tarde en la noche, ¿no? No, eso no lo hacía. Digamos. En la noche dormía yo, sí, prácticamente dormía. Hemingway o el mito de México, porque Sí, no sabemos si el es mito, verdad no lo sabemos que si dice. es cierto. Y ahora tu sistema sí es escribir en las mañanas. Ahora mi sistema es, mira, yo me levanto pues, generalmente muy temprano porque duermo muy poco, siempre he dormido muy poco, 5 o 6 horas. Es un viejo tema familiar. Eso sí. Entonces me levanto muy temprano, hago 1 hora de gimnasia siempre y entonces después ya me afeito, me ducho, leo los periódicos, que esa es para mí una obligación. Yo no puedo empezar el día realmente si no leo los periódicos. Entonces leo los periódicos y yo entiendo mucho el verso ese de Vallejo que dice leer un buen periódico. Leer un buen periódico es una cosa muy estimulante para el resto del día. Y entonces bajo a trabajar y trabajo generalmente pues desde las 10 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es la hora que almorzamos. Almuerzas tarde a la española. A la tarde española, 3 de la tarde. Después duermo unos 15 minutos y vuelvo al escritorio a trabajar, generalmente Pero ya hasta no las escribes, 7. ¿no? No, ya tomo notas, leo, releo, leo. Las tardes es para mí las horas de las lecturas. Y ¿Hasta qué hora? Hasta las 7 de la noche, algunas veces hasta las 8. Y luego en la noche, pues nada, ya veo noticias, veo películas o las seriales, que he descubierto las seriales, que son sumamente divertidas. Claro. Que me recuerdan un poco las películas, las seriales que daban cuando yo vivía en Bolivia, que era muy chiquito, o sea, antes de tener 10 años. Me acuerdo que los domingos o los sábados daban en los cines seriales.
te daban 3 episodios y las siguientes 3 episodios los daban la siguiente semana. Y me acuerdo que íbamos siempre con un grupo de amigos del Colegio de La Salle al cine Achá a ver las seriales. En el fondo es una tradición literaria, la del folletín y el Sí, folletón. yo creo que viene de ahí, que viene de los ahí. folletines, los folletones, sí, Claro. sí, donde todos los grandes escritores escribían para los folletines, ¿no? Por ejemplo, Dumas. Sí. Dumas escribió toda la serie de Los Mosqueteros para folletines, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Nunca has escrito te han propuesto, creo, hacer series, pero no Sí, has pero terminado de hacerlo. nunca me ha terminado de... Pero sí seducir. pero después de trabajar un día, como sobre todo si ha habido un trabajo muy intenso, yo necesito una película, eso me distrae muchísimo, ¿no? Claro. Para no seguir, digamos, como intoxicado con el mismo tema del día, ¿no? Claro. Si alguien le hubiera dicho al Mario Vargas Llosa de los años 50, 60 o 70 que el 15 de enero de 1996 sería incorporado a la Real Academia Española, lo habría tomado por un loco, un enemigo, un payaso. Pero eso es exactamente lo que sucedió cuando esta institución que vela por el idioma español desde hace más de 3 siglos lo incorporó a sus 59 años, convirtiéndolo en el primer latinoamericano que pasaba a ser miembro de ella desde el siglo XIX y, sin bromas, también uno de los más jóvenes. Bueno, pues este es el auditorio donde tienen lugar las incorporaciones de los nuevos académicos y también los actos de mayor prestancia y significación que celebra la academia. Son ceremonias muy bonitas en las que el nuevo académico entra escoltado por los 2 últimos académicos incorporados, a los que llaman los bueyes. Los bueyes. Aquí se sientan los académicos y ahí algunas autoridades que asisten y preside el director de la academia o, en casos realmente excepcionales, el rey o los reyes de España que acuden algunas veces a presidir esta ceremonia. Mi discurso de incorporación fue sobre Azorín, uno de los miembros de la generación del 98, al que yo admiro muchísimo, al que he leído y releído muchas veces. Y pues yo recuerdo que Azorín a mí me permitió leer, yo había intentado cuando era estudiante en el colegio leer el Quijote y no pude, no entendía las palabras, las frases tan largas, muchos arcaísmos, entonces dejé el libro. Pero cuando descubrí a Azorín, uno de los primeros libros que leí de él fue La Ruta de Don Quijote, que es un librito maravilloso, escrito cuando se cumplían los 4 siglos del Quijote. Él recorrió toda la Mancha, estuvo en todos los lugares que aparecen ahí en el Quijote, y eran unas crónicas periodísticas, pero maravillosamente hechas, con una gracia, una elegancia, un humor. Y yo leí ese libro fascinado, y empujado por esa lectura, pues leí por primera vez el Quijote. O sea que tú le dedicas tu discurso a Azorín y Cela contesta también hablando de Azorín, o esa es la tradición, Él o no. Él contesta, yo le critiqué mucho a Azorín en mi discurso, el que se volviera franquista en los años finales de su vida. Y a mí Cela en su discurso me jaló las orejas. Que también había sido franquista en un periodo de su vida. Exactamente. Y me jaló las orejas por haber introducido el tema político en mi discurso. La verdad que aquí no se hace política, no se habla de política. Las sesiones son fundamentalmente dedicadas a temas lingüísticos, filológicos o culturales, pero la política está excluida y hay académicos de distintos puntos de vista. ¿Cuántos académicos son? Son 40 y son pico. 42. 40 y pico. En este momento no sé exactamente, ahí me parece todavía una vacante. O sea, hay periodos en los que hay alguna silla vacía, No, que no hay está varios, cubierta. Ahora, hay varios por ejemplo, periodos. Me parece que hay todavía una silla vacía. El proceso es largo, ¿no? El proceso, pues primero se tiene que publicar, digamos, una convocatoria. Los candidatos tienen que ser presentados por lo menos por 3 académicos, y luego hay discusiones. Uno de los que presenta un candidato tiene que defender su candidatura en una sesión ordinaria, regular de la academia, y luego hay finalmente la votación. Y las votaciones son varias siempre porque
Es muy difícil que se elija en la primera votación. Hay muchos académicos que no asisten, o porque están enfermos, o porque están muy mayores. Y en ese caso hay una segunda votación y hasta una tercera votación si ninguno de los candidatos ha cumplido con la regla de que sea la mitad más uno. Es el mínimo de los candidatos es el mínimo para ser elegido. Y hacen, elegido. me imagino, bueno, lo que hacen los políticos, hacen lobby, llaman, presionan, bueno, el que quiere entrar, me imagino supone que el candidato debe escribir, antes era visitar, pero por lo menos escribir a los académicos que van a votar, explicando por qué razones se presenta, cuáles son sus credenciales. Y luego sus amigos pues, harán un poco de lobby, me imagino. Sus amigos hacen un poco de lobby. Hay, digamos, mucho más de fondo, claro, sobre todo cuando la elección es entre varios candidatos. Algunas veces es un solo candidato, claro, pero no siempre cuando es un solo candidato es elegido, porque tiene que tener, digamos, el mínimo de votos necesarios para ser elegido, ¿no? ¿Hay mujeres en la academia? Tiene la imagen de ser una institución un poco machista. Hay 10 mujeres ahora, 10 académicas. Hasta hace relativamente pocos años, la política de la academia era no aceptar mujeres, ¿no? Nunca se escribió, nunca apareció, pero digamos, de hecho, cuando se presentaban mujeres eran generalmente rechazadas, ¿no? Hoy en día la política ha cambiado por completo. Hay 10 académicas y habrá muchísimas más mujeres. Claro. Creo que hoy día, digamos, esos prejuicios han desaparecido completamente. La academia está realmente abierta a todas las personas que tienen una contribución importante desde el punto de vista cultural, al crecimiento, al desarrollo de nuestra lengua. Creo que eso se refleja también en el respeto que tiene generalmente el público de todos los países hispanohablantes para esta institución. En 2002, un grupo de organizaciones liberales de ambos lados del Atlántico, España, Estados Unidos y América Latina, fundaron una organización con la idea de que fuera algo así como una sombrilla que las aglutinara a todas y ampliar con esto su proyección internacional. Bajo la presidencia de Mario Vargas Llosa, la FIL, como la conocemos todos, organización, por cierto, a cuyo consejo directivo también pertenezco, ha sido la plataforma principal para la batalla de mi padre a favor de los principios del Estado de Derecho, la democracia, las libertades individuales y la libre empresa. La creamos, la FIL, hace 18 años aquí en Madrid. Y la idea fue la siguiente, era promover las ideas de la libertad y aprovechar, digamos, las muchas fundaciones liberales, institutos liberales ya existentes en América Latina, en Estados Unidos y en España, y tratar de coordinar las acciones. O sea que creamos la FIL con la idea de que fuera algo así como una institución sombrilla que coordinara las actividades de los distintos institutos liberales y permitiera, digamos, ahorrar esfuerzos, unir esfuerzos, y eso fue lo que hicimos fundamentalmente los primeros años. Tuvimos muchas reuniones tanto en América Latina como en Estados Unidos y como en España, y luego fuimos vinculándonos a las distintas instituciones, fundaciones de tipo liberal, democrático, y las pusimos en contacto, y al mismo tiempo tomamos mucho conocimiento de todas estas fundaciones. La FIL ha ido evolucionando y finalmente se creó un consejo de empresarios donde están representados los países latinoamericanos, Estados Unidos, España, y fue adquiriendo la FIL un perfil propio con esto. Yo creo que las actividades han sido fundamentalmente reuniones a las que hemos invitado miembros de unos países para que asistieran a los otros, fueran a los otros. Muchas veces hemos organizado reuniones con otras instituciones de tipo liberal, en Estados Unidos, en España, en distintos países latinoamericanos. Pues yo recuerdo, por ejemplo, Perú, México, Estados Unidos, Chile, Brasil,
hemos hecho cosas en Centroamérica también, y hemos servido un poco de lazo de unión entre liberales que andaban muy dispersos en estos 3 continentes y sin contacto mayor entre ellos. Entonces, yo creo que esta defensa de las ideas de la libertad, de las ideas democráticas, de las ideas liberales, ha sido quizá, digamos, el campo en el que la FIL ha tenido más éxito, más presencia y digamos, lo que ha desarrollado las principales actividades de la FIL, ¿no? Las ideas liberales están muy atacadas. Hay tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda una gran desconfianza hacia el liberalismo, y yo creo que el liberalismo es la esencia misma de la democracia, de la cultura democrática, de tal manera que es muy, muy importante, digamos, mostrar que el liberalismo no es la caricatura que hacen del liberalismo sus adversarios, sus enemigos, que calumnian, que están constantemente utilizando el liberalismo para caricaturizarlo, y mostrar que el liberalismo, que no tiene respuestas para todo, pero que sí tiene convicciones muy profundas sobre lo que es la libertad, lo que es el derecho de crítica, lo que es el derecho de votar, el derecho de poder representar, digamos, una opción entre otras en el mundo democrático. Tiene una función que cumplir y que es una función generosa y que es una función que está en la base misma de la cultura democrática. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que las ideas liberales son fundamentalmente ideas, son convicciones racionales que pueden ser explicadas, y creo que, digamos, en la difusión de esas ideas es en lo que la FIL, digamos, ha producido probablemente mayores actividades a lo largo de estos 18 años que tiene de existencia, ¿no? Y yo creo que todos quienes creemos en la democracia, quienes creemos en la libertad, estamos obligados a movilizarnos. En el caso de los liberales, creo que la FIL es un conducto, es una manera que les permite a quienes piensan así expresarse, actuar, y sobre todo en el campo de las ideas, que es el campo en el que nosotros creemos que la doctrina liberal ha provocado las probablemente mayores reformas, aumentando las dosis de libertad y de entendimiento entre las personas, ¿no? Aunque su presencia en el Perú en estos últimos años es mucho más esporádica y breve, de tanto en tanto se las arregla para hacer una visita a su país de origen cuando viaja por América Latina. Invariablemente en estas visitas, como ha hecho siempre desde que despertó en él una conciencia social allá por los años 50, se interesa y se preocupa por los avances o retrocesos de la compleja y a veces traumática vida peruana y latinoamericana, como lo demuestra esta reciente conversación al borde del mar. Todo, digamos, ese mundo tan complicado, tan difícil de las relaciones sociales, de las relaciones raciales en el Perú, estaban muy presentes prácticamente en todos los niveles sociales, digamos, claro. A veces al derecho, a veces al revés, a veces a la izquierda, sí, a veces a la derecha, pero digamos, nunca ha sido una sociedad estable y homogénea, la peruana jamás, ¿no? Pero además eso es algo que ni siquiera es tan sencillo como decir, digamos, es un tema de ricos contra pobres o de blancos es mucho más complicado. Contra cholos, porque no es así, es al interior de cada grupo hay prejuicios iguales. Se mezclan las cosas raciales, se mezclan las cosas económicas, se mezclan las cosas regionales. También, claro. Grandes prejuicios de los costeños contra los serranos, de los serranos contra los costeños, de los blancos contra los cholos y contra los indios, y de los indios y los cholos contra los blancos. Claro. El Perú era una especie de olla en hervidero. Yo creo que en eso ha habido, digamos, cambios muy profundos en todos estos años.
Pero todavía pero digamos se nota que eso existen, está vivo. claro, desde luego no Sí. es una sociedad homogénea, ni muchísimo menos, pero digamos creo que se ha progresado muchísimo en eso, en la medida en que ha habido una mayor integración social. ¿Ah? Digamos, en el pasado, digamos, los ricos eran blancos. Claro. Eso ha dejado de ser hoy día Claro. una realidad en el Perú. Claro, hoy día, hay un Perú emergente hoy día donde tú eso ya no es tienes un verdad. Perú emergente donde tienes ricos que son blancos, que son cholos, que son indios, que son japoneses, que son chinos. Eso ha cambiado mucho también, digamos, las relaciones entre los distintos grupos sociales en el país. Estamos lejos de haber alcanzado, digamos, la igualdad, ¿no? Pero creo que en comparación con 50 o 60 o 70 años atrás, los progresos han sido realmente enormes. Pero esos cambios es muy interesante porque se deben en gran parte al liberalismo, ¿no? Consciente o no, digamos, quienes han aplicado ciertas medidas, en el fondo lo que han hecho es abrir un proceso de movilidad social que permite ir reduciendo la estratificación y por tanto los prejuicios, aunque no hayan desaparecido. Sin Sin ninguna embargo, duda. qué difícil es como liberal convencer a la gente de eso, ¿no? La idea es exactamente la contraria, por la caricatura que se ha creado el liberalismo, es que el liberalismo representa más bien la estratificación y las diferencias. Cuando es una gran tontería, un gran el Perú prejuicio. emergente que ha permitido eso que has dicho, Exactamente. es exactamente lo contrario de aquello Exactamente. que, por ejemplo, Sí, en el sí. año 90 tus adversarios decían, ¿no? Y eso tiene una palabra clave, que es democracia. Cuando existe democracia de verdad, es decir, cuando hay igualdad de oportunidades, los prejuicios raciales claramente van debilitándose, desapareciendo, yo creo que no desaparecen nunca, pero que se debilitan y comienzan siendo, digamos, reconocidos como prejuicios y por lo tanto algo que debe ser combatido, que debe ser rechazado, que eso es lo que ocurre en las capitales más avanzadas, en las ciudades más avanzadas, en los países más avanzados. El Perú todavía está, digamos, muy lejos de llegar a eso, pero sí creo que desde el punto de vista de las oportunidades económicas que han crecido, que se han abierto muchísimo, eso contribuye muchísimo a disminuir los prejuicios sociales. Ahora, otra forma del prejuicio social que se está viviendo en estos tiempos en América Latina tiene que ver con la migración y particularmente con la de venezolanos, ¿no? Venezuela pues, ha producido, por el horror que se está viviendo ahí, más de 4 millones de migrantes, muchos de los cuales se han instalado en Colombia, muchos en el Perú, donde ya hay más de 800.000, y ya empiezas, y no solamente en el Perú, en países donde hay colonias aún más pequeñas, tienes ya unos brotes de xenofobia muy pronunciados, políticos que empiezan a hacer campañas sobre esa base. Yo creo que es muy importante tocar el tema de los venezolanos, porque a la tragedia de padecer una dictadura tan brutal como es la de Chávez primero y luego la de Maduro, ahora, por la inmigración masiva de los venezolanos, se está añadiendo los prejuicios que brotan en los países que reciben una inmigración masiva y súbita. Ahora son víctimas también de ese fenómeno horrible que es el prejuicio contra esos inmigrantes a los que exactamente igual que en Europa se los tacha de ladrones, de venir a quitar el trabajo a las personas nacionales, a abusar de la condición privilegiada que tienen en algunos países. Todo eso es una enorme injusticia, es añadir más sufrimientos a los sufrimientos terribles que tienen ya por efecto de la dictadura que padecen hace tantos años. Y creo que tenemos la obligación moral de combatir sistemáticamente todos esos prejuicios y decir que América Latina ha hecho muy bien abriendo sus fronteras de par en par a los venezolanos, como las abrió Venezuela durante muchísimos años, cuando Venezuela era la Venezuela saudita, ¿no es cierto? Y tantos millones de latinoamericanos iban a buscar trabajo y a buscarse un porvenir en Venezuela. En esos años Venezuela se portó maravillosamente con América Latina y nosotros tenemos la obligación moral de comportarnos también con los venezolanos mientras padezcan esta dictadura, ¿no? Si el siempre caprichoso orden natural se cumple, a mi padre lo sobreviviremos sus hijos, Gonzalo, Morgana y yo, sus nietos, Leandro y Aitana, Josefina y Ariadna, Isabela y Anaís, sus archivos que él ha dispuesto que se guarden en la Universidad de Princeton para siempre y que mi madre organizó en la casa que compartieron en Lima, y la biblioteca que acumuló durante décadas en distintas ciudades y cuyo destino definitivo él mismo nos contará.
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, celebró su cumpleaños número 81 con una donación de libros. Bueno, pues estamos en la Biblioteca Mario Vargas Llosa, esta linda casa colonial que se ha convertido en la biblioteca que lleva tu nombre. Cuéntanos un poquito cómo nació la idea. Mira, la idea nace cuando me dan el Premio Nobel. Arequipa celebra esto de una manera absolutamente espectacular. Y entonces a mí se me ocurrió en ese momento, digo, no tiene sentido que yo regale mi biblioteca a Lima, donde hay muchas otras bibliotecas, y hay una biblioteca nacional que es muy importante. Probablemente mis libros en Arequipa van a prestar un servicio muchísimo mejor. Y era además una manera de corresponder al entusiasmo con que la ciudad celebró mi premio Nobel, ¿no? Y entonces fue así. Bueno, entonces, ¿cuántos volúmenes hay más o menos? Bueno, cuando yo hago el ofrecimiento, el año 2010, más o menos calculaba unos 20.000 ejemplares en mi biblioteca. Pero claro, esa biblioteca ha ido creciendo y a medida que entregaba, adquiría más libros. Entonces, al final probablemente sea el doble de lo que yo ofrecí, que sean unos 40.000 ejemplares. Y hay cerca de 30.000, o sea que faltan muchos todavía, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué haces? ¿Haces unos envíos periódicos? ¿Cómo claro, haces esa selección? Esa selección es muy dolorosa siempre es muy doloroso ver partir los libros. Entonces, al principio, los primeros lotes, entregué los libros que me interesaban menos y que estoy seguro que no iba a tratar de releer. Pero después ya no ha habido más remedio que hacer entrega de los libros más queridos, de los libros más próximos, más cercanos. Pues aquí estamos en la casa donde vivió mi padre muchos años, en Barranco, un barrio que había sido muy bohemio. Había en este malecón muy pocas casas, entre una y otra había un enorme espacio, de modo que había la sensación de estar un poco fuera de la ciudad, ¿no? Y esa casa tenía un segundo piso que era el lugar donde él trabajaba y donde escribía, y que además se fue convirtiendo poco a poco en una biblioteca, porque en realidad la biblioteca con el tiempo fue comiéndose cada vez más espacios hasta convertirse en la presencia dominante en este segundo piso. Luego esta casa fue derrumbada en el año 92 para convertirse en un edificio, y mis padres conservaron 2 de los pisos para que hubiera 2 ambientes, uno que fuera la casa donde vivíamos y otro que fuera el escritorio y la biblioteca. Y esta biblioteca creció muchísimo hasta ocupar prácticamente todo el espacio que ven aquí, e incluso parte del espacio que avanza hacia el escritorio. Y Rosy, ven por acá Rosy, que ha sido una persona, en fin, muy importante en la vida de mi padre los últimos casi 30 años. Rosy, sí, ha sido también una persona muy importante en la vida de esta biblioteca, y la persona además que ha hecho más para que la biblioteca pueda trasladarse a Arequipa en las condiciones en las que ustedes la han visto en Arequipa. Cuéntanos un poquito, Rosy, cómo ha sido ese proceso. El traslado, bueno, con mucho cariño y con mucho cuidado de ver cada uno de los volúmenes que Mario tanto ha querido y que lo sigue queriendo, para que fueran perfectamente clasificados, igual que estuvo en la biblioteca de Mario, o sea, parte de su obra, que todavía acá están los libros, los favoritos, que todavía están acá, pero ya se fue todas las secciones que teníamos aquí en las estanterías, ¿no? Hay libros muy, muy importantes que espero que la gente lo sepa apreciar en mi tierra, ¿no? O sea, lo que queda aquí por ahora son sus propios libros, su propia obra y sus favoritos. Claro, Carmen Marcel, de la agencia Carmen Marcel, sí, siempre nos manda un ejemplar de cada edición de las obras de Mario, entonces tenemos clasificado por idiomas también, español, francés, italiano, claro, y son más de 40 idiomas en los que ha sido traducido, ¿no? Entonces, y ahora mismo tienes todavía cajas por enviar, todavía hay material que no se ha enviado. Todavía seguimos fichando, y hay que, como es una donación a una fundación, tiene que ser una cosa muy concreta, ¿no? Entonces cada volumen le hemos puesto edición, la publicación, el año, el tema, y si tiene además anotaciones de Mario, claro, porque Mario así es, estudia, siempre pone sus comentarios al final,
y entonces todo eso tiene un valor agregado que es Claro, importante. Cuéntanos de eso. ¿Por qué están así? ¿Es un asunto estético? ¿Es preservación? ¿Es para defenderse del clima barranquino? Sí, porque están encuadernados. Sí. Bueno, porque a Mario quería encuadernado. Era la pelea con Patricia, porque a Patricia le gustaban las carátulas, ¿no? Que le daban mal, pero Mario siempre ha insistido que fueran encuadernados. Entonces, ¿A ti te gustan encuadernados? A mí me gusta, a mí me parece bonito. es bonito, pero por otro lado también, digamos, para ubicarlos más fácil es cuando tienes carátulas, Claro. ¿no? Entonces, para mí es algo como muy familiar, entonces ya está. Claro. Cuéntanos un poco de dónde vienen estos libros. ¿Son libros comprados, regalados? Pues mira, son comprados la mayor parte de los libros, y además comprados en distintos sitios. Siempre me ha gustado mucho comprar libros, y creo que las únicas tiendas a las que he visitado asiduamente han sido librerías. No ropa, sino libros. Sí. Y algunos libros también son regalados, por supuesto. ¿Recuerdas algún título, Pues, alguna colección recuerdo que te costó mucho primeras desprenderte? las primeras ediciones, no es que tuviera muchas, pero sí tenía algunas primeras ediciones de Flaubert, de Victor Hugo, y esos son los libros quizá que me costó Te ha dolido más trabajo desprenderte de regalar. ellos. Pero bueno, de todas maneras, para mí es un gusto que la biblioteca pues esté tan bien cuidada, que digamos hayan tomado tanta delicadeza para tener los libros en un lugar donde están muy bien protegidos, muy bien defendidos. Algunos de los libros que tienen anotaciones personales de autores que están vivos, pues he preferido que no se consulten, que no se conozcan esos textos hasta después de mi muerte, ¿no? Te iba a preguntar por eso, porque yo recuerdo haber crecido viéndote tomar muchas notas en los mismos libros que leías, incluso ponerles notas, y claro, sería delicado que eso se hiciera público en vida. La mayor parte de los libros que he leído pues están llenos de anotaciones. He preferido que no haya publicidad al respecto, claro, es lógico. Salvo después de mi muerte, pues bueno, eso ya no importa. es pero muy tú, distinto, ¿no? Y calificabas cuando lo hacías, que no siempre lo hacías, pero cuando lo hacías sobre 100, sobre 20, sobre 10, ¿qué método usabas? O sea, usabas el método peruano, porque en Perú es hasta 20. Calificaba hasta 20. Muy pocos libros tienen 20. Te voy a preguntar eso, porque lo otro no te lo puedo preguntar, pero eso sí te lo puedo preguntar. ¿A qué libro, por ejemplo, le pusiste 20? Le puse 20 a Madame Bovary, por ejemplo, le puse 20 a Los Miserables, probablemente a casi todas las novelas de Faulkner, le puse 20 a Proust, le puse 20 a Joyce. En América Latina le he puesto 20. ¿Alguien se acercó al 20 en América Latina? Sí, Borges, por ejemplo. Yo creo que todos los libros de Borges, a partir de Historia Universal de la Infamia, creo que tienen 20. Sí. Y después, pues, muchos libros latinoamericanos tienen 20 también, o si no 19 o 18, que son altísimas notas, ¿no? Lo que da gusto es que esto esté tan bien tenido, tan bien cuidado, a diferencia de algunas bibliotecas de nuestro país, donde lamentablemente el cuidado no ha sido el mismo, ¿no? Hay manuscritos de Arguedas, por ejemplo, un escritor muy importante del Perú, sobre que tú has escrito, que han desaparecido de otras bibliotecas. Es una de las cosas que a mí me alegra más, ver lo cuidados que están los libros aquí. El personal toma con muchísimo cariño, con muchísima responsabilidad la protección de estos libros. Entonces, aunque desprenderse de los libros siempre es triste, eso atenúa considerablemente la tristeza. Te compensa un poco, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Hay más mujeres que hombres lectoras, se ve, ¿no? Sí. Pues mucho gusto. ¿Quieren que nos tomemos una foto? Sí. Ya, pues nos tomamos una foto, a ver. Listo. Mientras haya jóvenes como estos, que leen y valoran los libros a pesar de todas las fuentes de entretenimiento que hoy compiten con ellos, la literatura, el oficio al que ha dedicado Mario Vargas Llosa unas 7 largas décadas, seguirá siendo todo lo importante que ha sido desde que los seres humanos empezamos a fantasear y contarnos historias. Y quién sabe, a lo mejor entre estos y otros muchachos como ellos está agazapado un futuro premio Nobel.